Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola, Aníbal, Gaby. Bienvenida, Ximena. Hola, Katy, Carla. Sean bienvenidos. Vamos a hablar acerca de la autoridad. Una vez más, la autoridad delegada debe estar bajo autoridad. En el Tanaj, David fue el segundo rey que Elohim estableció y el primero fue Shaul, quien también fue puesto por Elohim, ¿no es cierto? David era la autoridad que Elohim había designado en ese entonces, era el ungido de Elohim en ese momento. Así que Elohim reemplazó a Saúl, a quien había ungido él anteriormente. Pero a pesar de que el Ruach de Elohim se apartó de Saúl, este seguía en el trono. David había sido escogido como rey, pero Saúl no había cedido el trono. ¿Qué debía hacer David? En este caso, David se sometió a la autoridad existente y no estableció su propia autoridad. Él fue un hombre conforme al corazón de Elohim. Él pudo ser una autoridad delegada porque se sometía genuinamente a la autoridad. En Samuel Aleph 24 se relata todo lo sucedido en el desierto de En-Gadi. Saúl estaba persiguiendo a David. Cuando éste se escondió en una cueva, Saúl entró ahí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en los rincones de la cueva y cortó la punta del manto de Saúl, pero luego se turbó su corazón, dicen. Su conciencia era realmente muy sensible. En Shemuel Aleph 26 se describe otra oportunidad que también David tuvo para matar a Saúl. Estas cosas ya las estudiamos en la primera parte, en el post 4 de esta serie. En esta ocasión solo tomó la lanza y la vasija de agua que pertenecían a Saúl. David cortó otra vez una punta del manto de Saúl y se apoderó de algo. Esto le sirvió de evidencia para mostrar a Saúl, ¿no es cierto?, que él no tenía malas intenciones. Sin embargo, este es el comportamiento de un abogado y no de un creyente. Un abogado solo se preocupa por los razonamientos y las evidencias, pero un creyente solo se preocupa en verdad por el sentir de su ruaj y los hechos, y no por su razonamiento, evidencias, argumentaciones y todas las demás cosas. Después de que lo hizo, David tuvo el sentir de un creyente, por lo cual se turbó por haber hecho lo que hizo, por haber cortado ese pedazo de manto. Tenemos que preocuparnos solo por los hechos y no por formalismo. No tenemos que centrarnos en esas cosas, tenemos que esperar que Yahweh mismo reivindique. Ya David se sintió incómodo de haberse reivindicado a sí mismo. He visto hermanos que solo se preocupan por los procedimientos y las evidencias. Tenemos esta tendencia en la carne, sí, pero debemos huir al Ruach. Con todo, en este pasaje vemos a un hombre que se turbó justamente por haber hecho eso. O sea, primero buscó la forma de demostrarle a Saúl que no le estaba haciendo ningún daño, pero después hasta de eso mismo se turbó porque fue una forma, aunque positiva, realmente no lo mató, no buscó agredirlo ni nada, fue una forma, de cualquier forma, personal, la misma persona que se pone a reivindicarse. Entonces después David se sometió a la autoridad, pero que Elohim lo estableciera como autoridad justamente. Él pudo esperar y no trató de precipitar la muerte de Saúl. Los representantes de la autoridad de Elohim deben aprender a no establecer su propia autoridad y a respaldarla de aquellos que están por encima de ellos. La elección de Yahweh y de la congregación. En Shemuel Bet, entonces, se nos dice que una persona vino a David para informarle que él había dado muerte a Saúl, ¿no es cierto?, pensando que sería recompensado. Pero por el contrario, David ordenó su ejecución, lo cual fue bastante bobo de parte del hombre porque él no lo había matado, habían sido los filisteos. Aquel hombre cometió el error, pensó David en su momento, de anular la autoridad de Elohim. Aunque él no le hizo nada de manera directa a David, este percibía que no estaba bien que el hombre hubiera puesto fin a Saúl, que era la autoridad. David juzgó toda anulación de la autoridad y condenó a este hombre. Después de que Saúl murió, David le preguntó a Elohim a cuál ciudad debía ir.
En aquel tiempo el palacio estaba en Gabá. ¿Quiénes de entre los israelitas no conocían a David? ¿No es cierto? Tan pronto como David supo de la muerte de Saúl, él pudo haber ido a la capital con sus guerreros, porque todo el mundo lo conocía. Desde la perspectiva humana, él debería haberse apurado a ir a Gabá con su ejército. Ese era el momento oportuno. Militarmente hablando, políticamente, estratégicamente hablando, el mundo diría que tendría que haber corrido hasta allá, ¿no es cierto? Por sentido común debió haber ido a Gabá. Ya se había sometido lo suficiente y ya había sido quitado, y no por su mano, justamente Saúl. Todo el pueblo sabía que él era un guerrero, pero él actuó de manera extraña, como mínimo. Le preguntó a Elohim, quien le contestó que fuera a Hebrón, una ciudad pequeña e insignificante. Algunos vinieron de Yahudá para ungirle como rey de Yahudá. Esto nos muestra que David no trató de apoderarse de la autoridad, sino que permitió que estos varones de Elohim lo ungieran. Cuando Samuel lo ungió, fue una señal de que Elohim lo había escogido, pero cuando los varones lo ungieron, fue una señal de que el pueblo de Elohim, o sea, un tipo de la congregación acá, lo había escogido. David no rechazó la unción de los varones de Yahudá, no dijo, ya que Elohim me ungió, ¿qué necesidad tengo de que ustedes vengan a ungirme también? No, hay diferencia entre ser ungido por Elohim y ser ungido por el pueblo. Acá la aceptación fue completa. La autoridad delegada no debe ser elegida por Elohim solamente, sino también por la congregación. Nadie puede imponer su autoridad sobre otros. Si Elohim lo escogió, debe esperar a que los hijos de Elohim hagan su elección. David no fue a Gabá, sino que esperó que el pueblo de Elohim viniera a él a Hebrón. Él esperó 7 años y 6 meses, no esperó una semana, esperó 7 años y 6 meses, lo cual no es un tiempo corto, pero él no tenía prisa. Jamás he visto una persona llena de su yo en busca de su propia gloria que haya sido escogido por Elohim como autoridad, porque no aguantan eso. Elohim ungió a David como rey no solo de Yahudá, sino de toda la nación de Israel. Sin embargo, mientras el pueblo no lo reconoció como tal, él no dio ningún paso. Cuando solo la casa de Yahudá lo ungió, él estuvo satisfecho con ser rey de Yahudá. No tenía ninguna prisa, podía esperar. Todas las tribus de Israel vinieron donde David en Hebrón y le dijeron, nosotros somos de tu propio hueso y carne. Mucho antes de ahora, cuando Saúl era rey sobre nosotros, tú eras quien dirigía a Israel en la guerra. Y Yahweh te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás gobernante de Israel. Esto está en Shemuel Bet en el capítulo 5. La tribu de Yahudá lo reconoció entonces como rey en Hebrón primero. Después de esos 7 años y medio, los ancianos de las tribus de Israel lo ungieron como rey también, y luego él reinó en Jerusalén por 33 años. David no se nombró a sí mismo como autoridad, tampoco se impuso sobre los demás. La autoridad es delegada por Elohim y ungida por el hombre. Un hombre no debe proclamarse a sí mismo como rey, no es nombrado solamente por Elohim para ser rey. Primero Elohim lo escoge y luego el pueblo lo reconoce. Acá hubo todo un tiempo y un tiempo bien largo para que el pueblo se diera cuenta de lo que David era y de que realmente Yahweh estaba con él. David fue un verdadero rey. En el Berija, cuando se habla de David, se lo llama el rey David, ¿sí? A ningún otro. A Shlomo no se lo llama el rey Shlomo, se le dice Shlomo directamente. Y no es una falta de respeto en el tipo de habla hebrea, pero el rey David es el rey, ¿sí? Y por eso fue el tipo más hermoso, por así decir, tal vez de todas las escrituras de nuestro Don Mashiach. El Berija da un reconocimiento especial al reinado de David porque él no confió en sí mismo. Él tuvo la unción de Elohim y esperó la unción del pueblo, es decir, de la congregación. No solo necesitamos la unción del Adón, sino también la de la congregación para asumir alguna autoridad entre los hijos de Elohim. No debemos olvidar esto. David esperó desde sus 30 años hasta los 37 y no dudó. Muchísimos pastores se ponen de los pelos, se pondrían de los pelos si tuvieran que esperar tanto tiempo, ¿no es cierto? Y mucha gente no entiende que justamente en eso está la confianza
confirmación del hecho de que verdaderamente Yahweh ha elegido a esta persona para ser su autoridad delegada. David pudo esperar el tiempo que Yahweh determinó. Cualquier otro habría desistido. David se conformó con lo que Yahweh le había dado. Si era eso, era eso. Yo no sé qué pensamientos habrán pasado por la mente de David, evidentemente, pero no exteriorizó nada y no mostró nada de impaciencia ni nada hacia afuera. Cualquier otra persona habría tomado todo el reino, inclusive por la fuerza, ya que él estaba reemplazando a Saúl, que había sido el rey de todo Israel. Entonces podría haber tomado ese tipo de acción. Estoy segura que lo deben haber vuelto loco todos sus generales dándole consejos, ¿no?, que él no quería aceptar. Así que espero que tengamos nosotros también la unción de Elohim y también la de la congregación. Se necesita esa confirmación también de la congregación para que se entienda, se sepa que eso verdaderamente proviene de Elohim. Eso es el fruto. David dio fruto en Israel. Sí, todo Israel lo aceptó voluntariamente y no porque se lo impusieran ni nada por el estilo. No debemos pelear ni tratar de defender nuestra autoridad. No debemos dejar lugar alguno para la carne. Nadie tiene que proclamar yo soy la autoridad delegada por Elohim. Si la gente no lo acompaña es porque o está en el periodo, no es cierto, o realmente no lo es. La persona que lo proclama normalmente no lo es. Sí, o sea, es lo que viene y dicen, ustedes tienen que obedecerme. No se trata de eso. Primero tenemos que tener un ministerio espiritual delante del Adón y esperar el tiempo de Elohim antes de poder servirlo entre sus hijos. Shalom, Johnny. Características de la autoridad delegada. Primera parte. La persona que es autoridad delegada de Yahweh tiene varias características. En primer lugar, si una persona es autoridad, sustenta la misma. David esperó, como dijimos, 7 años y medio porque Ishbosheth, que es era el hijo de Saúl, continuó siendo rey en Mahanayim, ¿sí?, después de la muerte de Saúl, hasta que fue asesinado por Baana y Recab, dos individuos que tomaron su cabeza, se la llevaron a David en Hebrón pensando que le traían buenas noticias a David. Otros más que fueron ejecutados justamente porque David juzgaba estas cosas, los juzgó como rebeldes. Esto nos muestra que una persona que verdaderamente es una autoridad vela por la autoridad, porque la autoridad es siempre delegada de Yahweh, no solo por la propia, sino también por la ajena. No podemos establecer nuestra autoridad a expensas de la de los demás, ¿sí? Cuanto menos uno se considere que es la autoridad, más autoridad Elohim le dará. Cuando una persona se rebela contra la autoridad, uno debe juzgarla. Literalmente, eso es lo que Abba nos pide que hagamos, aunque no se rebele contra la autoridad de uno mismo. Puede que nos esté rebelando contra la autoridad de nosotros, sin embargo, aún así somos llamados a dar ese llamado de atención. Cuando una persona se rebela contra la autoridad, tenemos que tenemos que representar al Padre de forma correcta y plena. Cuando David hizo esto, obtuvo el favor del pueblo de Elohim. En Shemuel 5 dice que las 11 tribus enviaron hombres para buscar a David. El hombre que conoce la autoridad de Elohim es sumiso a la autoridad y es apto para ser una autoridad. Cuando David ejecutó a los que supuestamente eran ejecutores de sus contrarios, de sus opositores, el pueblo comprendió que este era un rey justo y que no iba a comenzar a tomar represalias contra todo el mundo. Por eso las tribus se sometieron. No tenemos que juzgar a nadie solo porque haya ofendido nuestra autoridad o la de otro, ¿sí? Tenemos que esperar que los hijos de Elohim nos unjan como autoridad. Antes que los hijos de Elohim nos unjan, no tenemos que quejarnos ni murmurar. Y esto David lo hizo muchas veces. En segundo lugar, carece de autoridad ante Yahweh. Shemuel 6 dice que cuando David regresó al arca
el arca, ¿no es cierto?, que la llevó a la ciudad de David, siendo ya rey de toda la nación de Israel, él danzó delante del arca con toda su fuerza, ¿no es cierto? Cuando Mical, que era la hija de Saúl y la esposa de David, vio esto, ella lo menospreció. Ella pensó que debido a que David era el rey, debía actuar regiamente, ¿no es cierto?, ante los ojos de los israelitas. Es cierto que un rey no debe ser una persona descontrolada, evidentemente, pero David no estaba equivocado en lo que había visto. Él vio que no tenía ninguna autoridad delante de Elohim, que él era pobre e insignificante, igual que cualquiera, un hijo más del reino. El error de Mical fue el mismo que había cometido su padre. Saúl guardó lo mejor del ganado de las ovejas, pero desobedeció la orden de Elohim. Él quiso lucirse, justamente, ¿no es cierto? Si no robar directamente, porque nunca ha quedado clara la intención, eso no está escrito, pero más allá de todo, él desobedeció, y esa es la parte más importante, y por eso Elohim lo rechazó. A pesar de eso, trató de vindicarse pidiéndole a Shemuel que lo recomendara delante del pueblo de Israel, ¿no es cierto? La actitud de Mical fue diferente a la de David, y Elohim juzgó a Mical a raíz de lo que no pudo tener descendencia hasta el día de su muerte. Cuando David se presentó delante del Adón, sintió que él era tan pobre como cualquier otro, no se consideró más que los demás. La autoridad delegada debe considerarse pobre y humilde como los demás del pueblo de Elohim. No debe exaltarse a sí misma ni tratar de mantener su autoridad delante de los hombres. En el trono, David era el rey, pero delante del arca, él era igual que cualquiera otro de los hijos. Eran todos hermanos en ese sentido. Todos eran el pueblo de Elohim y por lo tanto eran iguales. Mical quería mantener su posición elevada, por lo cual quería que David fuera rey aún delante de Elohim, ¿no es cierto? Quería que representara, por así decir. Ella no pudo tolerar el comportamiento de David y le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, en tono de burla, ¿no es cierto? Pero Elohim aprobó lo que hizo David y rechazó la actitud de Mical. Cuando Moshe se presentó delante de Yahweh, él era igual que el pueblo de Israel, y cuando David se acercó a Yahweh, también era uno más del pueblo. Podemos ser autoridad en la congregación, pero cuando nos acercamos al Adón somos iguales a los demás, ¿sí? Así que la base y la llave de la persona que es autoridad es permanecer al mismo nivel que todos los hermanos cuando se acerca al Adón. En tercer lugar, no está consciente de ser una autoridad. Me agrada mucho una cláusula que está en Shemuel Bet 7, dice: entró el rey David y se puso delante de Yahweh. Como el templo no había sido edificado todavía, el arca estaba en el tabernáculo y David se sentaba en el suelo. Elohim hizo un pacto con David y este ofreció una oración maravillosa en la cual podemos tocar realmente un ruaj dócil y sensible. Entonces el rey David vino y se sentó delante de Yahweh y dijo: oh Adonai Yahweh, ¿qué soy yo y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto, Adonai Yahweh, te ha parecido poco, pues también has hablado del futuro de la casa de tu servidor, que esa sea la ley para el pueblo, Adonai Yahweh. ¿Qué más te puede decir David? Tú conoces a tu servidor, oh Adonai Yahweh. Por causa de tu palabra y por tu propio acuerdo has realizado esta gran obra y la diste a conocer a tu servidor. Tú eres grande en verdad, oh Yahweh Elohim. No hay nadie como tú, no hay Elohim aparte de ti, según siempre hemos oído. ¿Y quién es como tu pueblo Israel, una nación única sobre la tierra, y a la que Elohim fue y rescató como su pueblo, ganando renombre para sí mismo y realizando grandes y maravillosas obras para ellos y para tu tierra, expulsando naciones y sus deudades ante tu pueblo, a quien rescataste para ti de Mitzrayim? Has establecido a tu pueblo Israel como tu propio pueblo para siempre, y tú, oh Yahweh, has venido a ser su Elohim. Y ahora, Yahweh Elohim, cúmplele tu promesa a tu servidor y a tu casa a su casa para siempre, y haz como has prometido, y que tu nombre sea glorificado para siempre, al decir la gente: Yahweh de los ejércitos es el Elohim de Israel, y que la casa de tu servidor David sea estable delante de ti, por cuanto tú, oh Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, le has revelado a tu servidor que tú le edificarás una casa a él. Tu servidor se ha atrevido a dirigirte esta oración. Ahora,
Oh Yahweh, oh Adonai Yahweh, tú eres Ja Elohim y tus palabras seguramente resultarán verdaderas y tú le has hecho esa generosa promesa a tu servidor. Por lo tanto, ten a bien bendecir la casa de tu servidor a fin de que permanezca delante de ti para siempre, porque tú has hablado, oh Adonai Yahweh, que la casa de tu servidor sea bendita para siempre por tu bendición. Es hermosa esta oración, ¿no es cierto? Antes de que David fuera rey, él era un guerrero. Si nadie podía prevalecer frente a él, fue un gran guerrero. Ahora que era rey, que su nación había llegado a ser fuerte, él era lo suficientemente humilde para sentarse en el suelo delante del arca. Y hay una persona que se mantuvo humilde siempre. Él podía orar con mucha sencillez. Este es un cuadro de lo que es la autoridad delegada. Mical, que había nacido en el palacio, por el contrario se preocupaba con la pompa y la majestad, igual que su padre, ¿sí? Ella no se daba cuenta que de la diferencia entre ser un enviado del Adón y entrar en su presencia. Cuando el hombre es enviado por el Adón, tiene cierto grado de autoridad al hablar y actuar de parte de Elohim, pero cuando entra en la presencia del Adón debe postrarse ante sus pies y tener presente su propia condición. David era un rey escogido por el Adón. A él se le había dado la autoridad de Elohim. Aparte de Saúl, fue el primer rey que Elohim escogió. En verdad, el rey escogido fue David, porque Saúl fue escogido por el pueblo, a pesar de que Yahweh lo avaló. Mashiach no solo es descendiente de Abraham, ¿no es cierto?, sino también de David. Ese es un punto esencial. El último hombre cuyo nombre se menciona en todas las escrituras es el nombre de David en Gigalut en el capítulo 22. Pero lo asombroso es que a pesar de que él era un rey, no estaba consciente de su posición en la forma en que siempre estuvieron los que lo siguieron. Los demás sí lo trataban como, pero él no se veía ni se sentía a sí mismo como si tuviera esa postura. Él sabía que no era nada a los ojos del Adón, que era exactamente igual que cualquier otro. Si una persona está siempre consciente de su autoridad, no es apta para ser la autoridad, lamentablemente, ya que para ser autoridad debe conocerse a sí misma. Si una persona es una autoridad, deja de estar consciente de su autoridad. No se necesita uno estar consciente de sus pulmones para respirar, ¿no es cierto? Llega a ser una cosa absolutamente natural, mecánica y en el fondo irrelevante para la persona. La autoridad delegada por Elohim debe tener la bienaventurada ignorancia de ser una autoridad sin estar consciente de ella. Características de la autoridad delegada, segunda parte. La autoridad delegada no necesita tampoco defender su propia autoridad. En Shemuel Bet 15 se narra la rebelión de Absalom. Esa fue una rebelión doble. Por un lado fue la rebelión de un hijo contra su padre y por el otro fue la rebelión del pueblo contra su rey, ¿no es cierto? Esa fue la rebelión más grande que afrontó David. Su hijo fue el caudillo realmente de esta rebelión. En aquel tiempo muchas personas estaban siguiendo a Absalón, así que David tuvo que huir de la capital, aunque necesitaba seguidores. Cuando Itaí, el getita, quiso seguirlo, David pudo decirle, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el nuevo rey, porque tú eres un extranjero y también un exiliado de tu país. David era humilde de verdad, su ruaj era muy sensible. Él no le dijo yo soy el rey y todos ustedes me tienen que seguir hasta donde yo vaya. Sí, él estaba en medio de una tribulación, pero no pidió que lo siguieran. No es fácil conocer a una persona cuando vive en el palacio, pero cuando está en medio de las tribulaciones se manifiesta su verdadera personalidad, ciertamente, para bien o para mal se manifiesta. Aquí David no se apresuró ni fue descuidado, él siguió siendo humilde y sumiso. Después de atravesar el torrente de Cedrón y cuando estaba a punto de dirigirse al desierto, Sadoc, el sumo sacerdote, con todos los sacerdotes y los levitas, quisieron ir con él y llevaron el arca con ellos. Si el arca hubiera salido de la ciudad, muchos israelitas habrían seguido realmente al arca. La actitud de Sadoc y de los levitas era correcta, ¿sí? Ya que cuando surge la rebelión, ellos deben retirar el arca del medio inmediatamente. Ellos estaban siguiendo al rey ungido, ¿sí? Y Absalón no lo era. Pero aún en ese caso David dijo,
lleva el arca de Elohim de vuelta a la ciudad, si hallo favor con Yahweh, él me hará volver y me permitirá ver el arca y su morada. Y si dice, no me agradas, estoy listo, que haga conmigo lo que le plazca. Esta es una postura y tanto. David pensó que si el arca salía de Jerusalén, muchos israelitas se confundirían. Él había ascendido mucho y no permitiría que el arca fuera con él. Estaba dispuesto a someterse a la disciplina de Elohim. Tuvo la misma actitud que Moshe, quien también fue humilde y se sometió bajo la mano de Yahweh. Ambos ascendieron a una altura que estaba muy por encima de sus opositores. David dijo que si él hallaba gracia a los ojos del Adón, él lo haría volver nuevamente y vería el arca y su tabernáculo. Así que si no hallaba gracia a los ojos de Elohim, todo sería inútil, aunque se llevara consigo el arca, si no le hubiera servido de nada. Él entendía perfectamente que no era el arca, sino la presencia del Padre. Por lo tanto, exhortó a Sadoc, el sumo sacerdote, a los levitas a que llevaran de regreso el arca a Jerusalén. Él permaneció humilde delante del Adón, así como lo hizo Moshe. En el Pasuk 27, David le dijo a Sadoc que como él era sacerdote y vidente se les decía antiguamente a los profetas, los que después fueron llamados profetas, era la misma función, ¿sí? Debían dirigir a los sacerdotes y llevarlos de regreso junto con el arca. Con aquellas palabras la compañía se volvió. Cuando leemos este pasaje tenemos que detectar el ruaj de David, ¿sí? Su ruaj estaba diciendo, ¿por qué he de pelear? Si permanezco como rey o no es asunto del Adón. No necesito que muchos me sigan y tampoco necesito que el arca me acompañe. Si él se dio cuenta de que ser autoridad depende de Elohim y que uno no tiene que tratar de mantener su propia autoridad. Él subió al monte de los olivos llorando y con la cabeza cubierta. David, entre tanto, subió a la cuesta del monte de los olivos llorando mientras subía. Tenía la cabeza cubierta y andaba descalzo, y todo el pueblo que andaba con él se cubrió cada uno su cabeza y lloraba mientras subía. Esto está en el capítulo 15 de Shemuel Bet. Aquí tenemos un hombre humilde y dócil. Eso fue lo que David hizo cuando lo ofendieron. Él no defendió su autoridad. Esta es la actitud apropiada de una autoridad delegada de Elohim. En quinto lugar, una autoridad debe tener la capacidad de soportar las ofensas. El ruaj rebelde es contagioso, sabemos perfectamente, ¿no es cierto? En Shemuel 16 se narra el caso de Shimei o Simei, ¿sí? Quien salió al camino y empezó a arrojar piedras contra David y a maldecirlo, acusándolo de haber derramado la sangre de la casa de Saúl. Cuando se acercaba el rey David a Bahurín, salió de allí un miembro del clan de Shaul, un hombre llamado Shimei, hijo de Gerá, profiriendo insultos mientras salía. Le arrojó piedras a David y a todos los cortesanos del rey David, mientras todas las tropas y todos los guerreros estaban a su derecha y a su izquierda. Y estos eran los insultos que profería: fuera, fuera, criminal, perverso. Yahweh te está pagando por todos tus crímenes contra la familia de Saúl, cuyo trono arrebataste. Yahweh le está entregando el trono a tu hijo Absalón, y tú estás en problemas porque eres un criminal. Esto está en Shemuel Bet, capítulo 16. Aún los seguidores de David sufrieron por él, porque aquella acusación era completamente falsa, ¿sí? Porque él jamás derramó sangre de la familia de Saúl. Al contrario, Shimei podía decir que David había reinado en lugar de Saúl y que David estaba huyendo para salvar su vida, pero no todo lo que estaba agregando era cierto, ¿sí? Fue una terrible calumnia decir que David había derramado la sangre de la casa de Saúl. Con todo y eso, David no respondió, no trató de justificarse, no negó nada. Él todavía tenía consigo a sus hombres valientes. Le habría sido era un instante decirle que lo eliminaran y Shimei ya era, sí, pero no lo hizo. Shimei maldijo hasta que hubieran pasado. Ni los seguidores de David lo toleraron, pero David los exhortó a que no lo mataran. Abishai, hijo de Zeruiah, preguntó al rey: ¿por qué hay que permitir que este perro muerto maldiga a mi amo el rey? Déjeme ir a cortarle la cabeza. Pero el rey dijo: ¿qué tiene esto que ver con ustedes, hijos de Zeruiah? Él me está maldiciendo solamente porque Yahweh le ha dicho que maldiga a David. ¿Y quién le dirá por qué haces eso? David le dijo además a Abishai y a todos sus cortesanos: si mi hijo que ha salido de mí busca matarme, ¿cuánto más ahora el benjamita? Déjenlo que maldiga porque Yahweh se lo ha dicho. Quizá Yahweh mire mi castigo y me recompensa Yahweh por las maldiciones que Shimei ha proferido hoy.
David y los suyos siguieron su camino mientras Shimí iba por la ladera del monte paralelo a él, insultando mientras iba y arrojando piedras frente a él y esparciendo polvo. Él era verdaderamente un hombre quebrantado y dócil, como podemos ver. Había aprendido a someterse a una autoridad superior. David dijo que era Elohim quien le había dicho a Shimí que lo maldijera. Cuando leemos este pasaje de las Escrituras tenemos que detectar el ruaj de David, si él estaba solo y estaba siendo perseguido, por lo menos había podido desahogarse con este individuo, ¿no es cierto?, que realmente estaba siendo sumamente injusto, pero él era una persona completamente sumisa, se sometió incondicionalmente a Elohim y lo aceptó todo como proveniente de la mano de Elohim. Él en ningún momento acusó a otros. De todo lo que le estaba sucediendo, él dijo, es Yahweh quien lo ha mandado. Esto es muy importante. Tenemos que tener presente que la autoridad delegada por Elohim debe ser apta para soportar las ofensas y para ser ultrajada. Si uno no tolera ninguna ofensa, no es apto para ser autoridad. No podemos actuar como nos plazca porque se nos ha delegado autoridad simplemente. Aunque se haya delegado la autoridad, no podemos manejarla ni mucho menos representarla de manera indebida. Solo los que han aprendido a obedecer son aptos para ser una autoridad. El Pasuk 13 dice que Shimí continuó maldiciendo a David, pero este fue sumiso. Solo una persona así es apta para ser una autoridad. Aquí vemos un hombre verdaderamente dócil ante el Adón. David y sus seguidores descansaron en cierto lugar bastante fatigados. Aunque Absalón se había rebelado, David mantuvo la debida actitud. Pese a que vivió en tiempos del Tanaj, él estaba lleno de la gracia del Beri Hadashah. Realmente, él había sido tan quebrantado que tenía ese ruaj. Y en verdad era una persona apta realmente para ser autoridad. En sexto lugar, aprende a humillarse bajo la mano poderosa de Yahweh. Acá en Shemuel 19, después de que Absalón fue derrotado, los israelitas oyeron que David estaba sentado a la puerta de la ciudad y cada uno huyó a su propia casa. David no regresó con alboroto al palacio. Absalón también había sido ungido como rey por el pueblo. Por eso David tuvo que esperar. Las 11 tribus vinieron a pedirle que regresara, pero la tribu de Yahudá no vino con ellos. Así que envió hombres para recobrar la tribu de Yahudá. Todo el pueblo contendía en todas las tribus de Israel. Unos decían, el rey nos salvó de las manos de nuestros enemigos y nos libró de las manos de los filistinos, pero ahora ha huido del país por causa de Absalón. Sin embargo, Absalón, a quien habíamos ungido rey sobre nosotros, ha muerto en la batalla. Ahora pues, ¿por qué están ahí sin hacer nada en vez de hacer volver al rey? La palabra de todo Israel llegó al rey en su casa, así que David mandó a decir a los sacerdotes Sadoc y Ebiatar, háblenles a los ancianos de Yahudá y díganles, ¿por qué van a ser ustedes los últimos en hacer volver al rey a su palacio? David era de la tribu de Yahudá, ¿no es cierto? Y había huido de ella, por lo tanto debía esperar que ellos le pidieran que regresara. Él era la autoridad delegada por Elohim, pero durante sus pruebas aprendió a humillarse bajo la mano poderosa de Elohim. No trató de establecer su propia autoridad nuevamente. Él aceptó sus circunstancias y fue humilde bajo la mano poderosa de Elohim. Él no tenía ningún afán, no peleó por sí mismo, a pesar de ser un guerrero. El pueblo de Elohim fue el que peleó todas las batallas. Anteriormente, el pueblo de Elohim lo había ungido como rey. Para regresar a su reinado, él debía esperar que lo ungieran nuevamente. Aquellos a quienes Elohim usa para ser autoridad deben tener el ruaj de David. No deben decir nada con el fin de justificarse. No tenemos que decir nada ni debemos actuar por nuestra cuenta. No necesitamos mover ni un dedo para probar que Elohim nos escogió. Debemos confiar, esperar y humillarnos. Debemos esperar que Elohim cumpla lo que prometió. Cuanto más sumisos seamos, más aprenderemos a ser una autoridad. Cuanto más nos postremos delante del Adón, más nos vindicará
Él. Pero si tratamos de hablar bien de nosotros, de luchar o de quejarnos, destruiremos la obra de Elohim. Debemos aprender a humillarnos bajo la mano poderosa de Elohim. Cuanto más tratemos de ser una autoridad, más equivocados estaremos. El camino está abierto para nosotros. En el Tanaj la mayor autoridad fue la de Moshe, y entre todos los reyes fue David el que tuvo la mayor autoridad. Los dos se comportaron de la misma manera conforme a su capacidad como autoridades delegadas. Tenemos que reconocer el ruaj de estos hombres a fin de mantener la autoridad de Elohim. Bueno, habiendo ahora terminado, hermanos, vamos a dar por encerrada la charla y en unos minutitos les paso el link para que charlemos acerca de lo que hemos estado viendo. Shalom a todos, hermanos.